Trabajé en Alaska un tiempito como miembro de los servicios de parques. Un día, nos llamaron por unos basureros ilegales en uno de los senderos locales, así que yo y otro empleado fuimos a investigar. Estábamos bien adentro de los senderos, no había mucha gente, solo unos cuantos corredores, cuando llegamos a una curva en el camino. Mientras caminábamos, mi compañero miró al bosque y dijo, ¿qué carajos? Hay un tipo ahí. A unos 20 metros de distancia, había un güero con pelo largo agachado detrás de un arbusto, como mirándonos. El tipo se dio cuenta de que lo habíamos visto, e inmediatamente se paró y estiró los brazos en el aire, como si estuviera disfrutando el día. De hecho, se nos acercó, y resulta que el tipo con el que estaba, en realidad conocía al hombre del bosque. Era un constructor local o dueño de una empresa de construcción, de hecho, le había construido una terraza a mi amigo el año anterior. Después de saludarse, mencionó que solo se había salido del camino un momento para orinar, aunque fue un poco raro, porque lo habíamos visto, definitivamente no era lo que estaba haciendo. Pero no era tan sospechoso y mi amigo lo conocía, así que, después de asegurarnos de que no estuviera tirando nada ilegalmente, empezamos a caminar de regreso, y él caminó con nosotros un buen rato. Unos años después, me enteré de que el hombre que habíamos visto había sido arrestado. Aparentemente, había tenido algún tipo de altercado con una chica en una cafetería, o eso me habían dicho inicialmente, y le disparó en un robo y estaba arrestado por asesinato. La verdad era aún más rara, el hombre, Israel Keys, era un asesino en serie que en realidad había secuestrado / torturado / asesinado a la chica. Después de ser arrestado, resultó que había estado viajando por todo el país asesinando gente al azar durante años, enterraba kits de asesinato y regresaba, a veces años después, para desenterrarlos, incluían armas, efectivo, etc. Lo que necesitara. Volví más tarde a donde nos habíamos encontrado con Israel en el bosque para ver si había algún kit enterrado allí, pero no encontré nada. Otros sugirieron que podría haber estado esperando para sorprender a una víctima en el sendero, pero esa no parecía ser su forma de operar general, según entendía. En fin, nuestro encuentro es algo que nunca he podido explicar del todo y, como se suicidó antes del juicio, probablemente nunca lo haré. Me han acechado osos, me han rodeado lobos y me han olido coyotes mientras estaba bajo una lona, pero ninguno de esos encuentros me inquietó tanto como un descubrimiento que hice hace unos años en las montañas Catskills. Estaba a casi 2 millas fuera del sendero en un lugar que había encontrado el año anterior mientras caminaba por la maleza. No había señales humanas obvias de ningún tipo. Como siempre, revisé mi entorno en busca de huellas de osos antes de sentarme a cenar, de nuevo, nada. Pero cuando me levanté del postre para colgar mi comida, de repente vi una pequeña figura de palitos tejida a mano colgando de un árbol, como las del proyecto de la bruja de Blair, luego otra, y otra, hasta que me di cuenta de que el mismo lugar que había elegido para cocinar estaba rodeado de ellas. El hilo conductor de todos estos sustos, viajar solo. Quizás debería reconsiderarlo. Yo era guía turístico en un parque estatal nacional y me quedaba en la cabaña del guardabosques porque el viaje era muy largo. No teníamos televisión en la cabaña, así que solo me sentaba en el porche, allí en medio del bosque, al menos a 30 millas de un pueblo y no había nada más que naturaleza. Como sea, la curiosidad de la vida silvestre era asombrosa. Tenía ciervos que caminaban directamente hacia el porche y me miraban fijamente durante mucho tiempo. Las serpientes se acercaban justo a mi lado y se sentaban junto a mis piernas como si no estuvieran preocupadas por mí. Las aves y las ardillas también mostraban mucha curiosidad. Especialmente los colibríes. Me tomó un tiempo acostumbrarme y quedarme quieto cuando lo hacían, pero se acercaban y me examinaban a mí y a mi cara a menos de 1 pulgada. Les gusta flotar allí, solo mirando tu ojo. Moviéndose de un lado a otro, solo examinando todas las maravillas de tu cara. Fue increíble. Realmente extraño la soledad y la forma en que esos animales parecían tan interesados en mí. Los colibríes pueden ser peligrosos. Estaba de senderismo en Nuevo México y, mientras estábamos en un campamento establecido, había un tipo al que trajeron un par de sus amigos con un vendaje enorme sobre un ojo y una bandana cubriéndole el otro ojo. Preguntamos qué pasó y resulta que un colibrí se le metió en el ojo y se quedó atascado,
y tuvieron que matarlo y romperle el cuerpo y vendarlo. Sabes que si tienes una lesión en el ojo como esta, inmovilizas el ojo y vendas el otro ojo para evitar que se mueva demasiado, así que esa parte de la historia tenía sentido. No les habría creído si no me hubieran mostrado un montón de plumas que habían guardado. Nadie puede recolectar tantas plumas de colibrí como las que tenían en menos de una semana, lo cual, considerando dónde estábamos, tenían que haber estado menos de una semana en su caminata. Mi papá siempre cuenta una historia como esta sobre mochilear cuando era más joven. Estaba hablando con unos lugareños sobre recolectar hongos y se enteró de que podrías ganar una buena plata si encontrabas los correctos. Efectivamente, en su siguiente caminata vio un grupo de hongos bastante grandes que estaban divididos en tipos muy diferentes y comenzó a recoger los que decidió que se parecían más a los que los lugareños describieron. Después de que recogió 2 o 3, una ardilla listada bajó corriendo de un árbol y fue hacia donde él estaba recogiendo. La ardilla recogió el tipo de hongos que él estaba recogiendo, comenzó a charlar, lo tiró al suelo, se acercó al otro tipo, recogió el hongo, le dio un mordisco, charló un poco más y se fue. Mi papá dijo que honestamente sintió que la ardilla le estaba diciendo que estaba recogiendo los hongos equivocados, y efectivamente mi papá trajo ambos tipos y la ardilla tenía razón. Hice una pasantía en los Adirondacks con el DEC, que básicamente implicaba mochilear en lo profundo de las montañas y acampar por unos días a la vez, ayudando a los excursionistas perdidos y asegurándome de que los campistas no estuvieran destruyendo los sitios ni atrayendo osos. Una forma genial de pasar el verano. Lo más raro que me pasó no fue espeluznante, solo fue raro en plan wow, la naturaleza me habló directamente. Solía encargarme de recoger la basura cuando la veía en los senderos. Así que una vez estaba bajando de la cima de una montaña y una ardilla listada salió corriendo justo delante de mí, pero en lugar de cruzar el sendero, se detuvo y se sentó en una roca y me miró. Me detuve y la observé porque, ya sabes, ardilla listada potencialmente rabiosa. Pero no estaba actuando como si tuviera rabia. Simplemente corrió delante de mí por el sendero detrás de mí y saltó a otra roca, se detuvo, me miró de nuevo. Luego miró hacia abajo, a una bolsa de sándwich de plástico en el suelo. No la había visto. Dije, oh, ok. La ardilla listada corrió hacia el bosque. Recogí la bolsa de sándwich, la puse en la bolsa de basura en mi mochila y continué por el sendero. Llámame hippie si quieres, no estás tan equivocado. Medité mucho en las cimas de las montañas ese verano. Pero siempre tomé ese momento como el bosque usando una ardilla listada para decir, oye, te perdiste un lugar. Mientras trabajaba como bombero forestal, nuestro equipo estaba en un incendio en lo profundo de Nuevo México. Con esa profesión, pasas mucho tiempo de pie y haciendo mucho trabajo manual con poco sueño. En los mapas de incidentes es común hacer anotaciones de áreas que se consideran sensibles. Esto puede variar desde áreas con especies en peligro de extinción sospechosas /diagonal conocidas, plantaciones de marihuana conocidas y tierras nativas americanas con importancia cultural. Así que llegamos tarde a nuestro turno, ni siquiera recuerdo en qué día estábamos, porque normalmente las asignaciones pueden durar hasta 14 a 28 días dependiendo de la necesidad de recursos. Estábamos trabajando con un equipo nativo americano porque nuestra división atravesó tierras culturalmente sensibles. Todo iba bien, oscureció y eventualmente se acercaba la hora del descanso. Todos estábamos muertos de cansancio, tragando humo todo el día, poco sueño, totalmente normal. El fuego estaba prácticamente apagado en nuestra zona, menos algunos puntos calientes que solo necesitaban ser limpiados. Mientras estaba sentado contra un árbol, todo nuestro tráfico de radio normal se convirtió en nada más que estática. Lo cual es totalmente común en áreas que están por ahí. Luchando contra la necesidad de dormir, tuve uno de esos momentos que simplemente te despiertan. Como cuando te despiertas de un sueño en el que te estás cayendo, fue así. Pero había estas figuras. Similar al fantasma de Obi-Wan. Es como si caminaran detrás de un árbol y desaparecieran. Nadie más lo vio, pero he escuchado historias similares antes. No soy una persona que realmente crea en fantasmas o cosas paranormales. Siento que fue real, pero hago todo lo posible para creer que fue solo una alucinación por falta de sueño. Solía ser biólogo de vida silvestre.
En mi primer trabajo después de la universidad, estaba encuestando búhos moteados en el norte de California. Nuestro protocolo de encuesta nos obligaba a salir en cuatrimotos justo después del atardecer, deteniéndonos periódicamente para imitar el ulular del búho y escuchar su respuesta. Una noche, estaba montando mi cuatrimoto en un camino forestal que estaba justo al lado de un río. Vi un borrón a un lado, y antes de que me diera cuenta, había un oso negro pequeño corriendo a 5 pies delante de mi cuatrimoto. Inmediatamente reduje la velocidad para evitar golpearlo, pero como era tan pequeño, pensé que su madre aún podría estar cerca, así que estaba medio esperando una garra de mamá osa en mi espalda. El oso corrió delante de mí en el camino durante probablemente 5 segundos, pareció mucho más tiempo, antes de desaparecer en el bosque del otro lado. Tan pronto como el camino estuvo despejado, le di al acelerador de la cuatrimoto y salí de allí. En retrospectiva, el oso probablemente era un osesno de 1 año, y ya no estaba con su madre, pero en el calor del momento era una posibilidad aterradora. Trabajé en una pasantía con un ex guardabosques. Tenía un reporte de un hombre desaparecido que tenía algunas dolencias y necesitaba medicinas diarias. Como sea, lo encontraron en un puesto de caza de venados, de espaldas. Coincidía con la descripción, así que gritaron su nombre. No hubo respuesta. Volvieron a gritar. No, el tipo solo estaba sentado mirando al bosque. Mi compañero de trabajo fue y le tocó el hombro. Tal vez estaba durmiendo. No, le faltaba la cara. Se voló la cabeza con un rifle. Parece ser que el tipo estaba enfermo de cáncer y salió a acabar con todo. Pobre tipo. Trabajé en una pasantía con un ex guardabosques. Tenía un reporte de un hombre desaparecido que tenía algunas dolencias y necesitaba medicinas diarias. Como sea, lo encontraron en un puesto de caza de venados, de espaldas. Coincidía con la descripción, así que gritaron su nombre. No hubo respuesta. Volvieron a gritar. Nada, el tipo solo estaba sentado mirando al bosque. Mi compañero de trabajo fue y le tocó el hombro. Tal vez estaba durmiendo. No, le faltaba la cara. Se voló la cabeza con un rifle. Más tarde comentaron que ese tipo estaba enfermo de cáncer y al parecer salió a acabar con todo su sufrimiento. Pobre tipo. Soy de SAR, Search and Rescue, en zonas remotas. La verdad es que no he visto muchas cosas raras en la naturaleza. Pero cuando estás en medio de la nada por la noche y estás agotado, cosas relativamente normales pueden ser súper raras al principio. Hace como 2 o 3 años, estaba en una búsqueda en los bosques de pinos del norte de Arizona, siguiendo un sendero que era más un caminito que otra cosa. Por eso, estaba prestando más atención al sendero que a lo que me rodeaba. Levanté la vista y vi como 20 a 30 pares de ojos brillantes mirándome, casi 360 grados a mi alrededor, y casi me cago encima por un segundo. Resulta que nos metimos en una manada de alces y se asustaron tanto como nosotros. No soy guardabosques, pero estuve en un grupo parecido a los Scouts, así que pasábamos mucho tiempo en el bosque y pasaban cosas raras a menudo, pero la mayoría de las veces era fácil de explicar. Sin embargo, algo pasó que hasta el día de hoy me da mucho miedo. Era líder del grupo de 8 a 10 años y estábamos de campamento. Era el primer año que acampábamos en ese terreno y era enorme. Normalmente exploramos la mayor parte del terreno antes de que lleguen los niños para conocer los posibles lugares peligrosos que hay que evitar. Esta vez fue imposible. En cada campamento tenemos lo que llamamos un juego nocturno, suele ser un juego de miedo en el que los niños tienen que completar varias tareas mientras los líderes les dan mucho miedo. Obviamente, también tuvimos uno en ese campamento, nos enmascaramos como monstruos y nos escondimos en el bosque cerca de los puntos de control que tenían que pasar. Mientras corría entre los puntos de control, encontré un claro en el bosque con poca o ninguna vegetación, así que era ideal para perseguirlos. No había mucho espacio para esconderse, aparte de detrás de los árboles, así que no podía usar mi linterna o me verían a kilómetros de distancia. Estaba oscuro, como esa oscuridad inquietante que juega malas pasadas a tus ojos y empiezas a imaginar cosas que no son reales. Durante mi estancia allí vi una sombra de mi tamaño corriendo a mi lado un par de veces, no la podía ver muy bien,
así que asumí que estaba imaginando cosas porque no había nada cuando encendí mi linterna. El juego estaba llegando a su fin y vi la sombra de nuevo. Esta vez pude verla vagamente parada cerca de un árbol no muy lejos de mí. Pensé que era uno de los otros líderes escondiéndose para asustar a los niños y decidí acercarme. Ya era hora de volver. Apunté mi linterna hacia el árbol y mientras me acercaba noté que de hecho había alguien parado allí vestido con lo que parecía un saco de arpillera roto y tenía la cabeza cubierta con varias bolsas de plástico blancas que parecían estar atadas. Empecé a sentir un miedo puro, algo se sentía realmente mal. Pregunté si todo estaba bien, pero no respondieron. Lo único que escuché fue un sonido extraño que parecía alguien golpeando madera. Sin embargo, me acerqué un poco más hasta que estuve a unos 10 metros de esta persona. El sonido de los golpes resultó ser esa persona golpeándose la cabeza repetidamente contra el árbol y noté que parecía un hombre. Estaba descalzo y sus brazos y piernas estaban cubiertos de barro seco, sus manos estaban en una posición extraña y contraída. Estaba convencido de que era uno de los otros líderes haciendo una broma, así que les dije que lo dejaran. Lentamente giró la cabeza y comenzó a caminar hacia mí. Algo en mi interior me dijo que corriera, no importaba si era una broma estúpida y salí corriendo asustado por nada. Si esto no era una broma, sentía que estaba en grave peligro, así que corrí lo más rápido que pude. Lo escuché correr detrás de mí, pero no quería darme la vuelta para mirar, ya que probablemente me chocaría con un árbol. Llegué al campamento y todas las personas que podrían estar vestidas así ya estaban allí, no podrían haber llegado antes que yo y si lo hicieron, seguro que no tuvieron tiempo de cambiarse de ropa. Aún así, se lo conté, me miraron raro, pensando que intentaba asustarlos y lo dejamos así. Al día siguiente quise ir a comprobarlo, quién sabe, tal vez algún tipo raro comió el hongo equivocado y podría estar muriendo de hipotermia. Llevé a alguien más conmigo por si acaso y no había más que árboles infinitos. Llegamos al árbol donde vi a la persona golpeándose la cabeza y había un conejo muerto, despellejado y en descomposición clavado en el árbol. Llamamos a la policía, pero al ir no encontraron nada más. A día de hoy me sigo preguntando qué fue eso.